Buenas noches equipo, ¿cómo están todos por acá? Buenas noches, maestro. Bienvenidos. Vamos a darle un minutito a los demás que se integren y damos inicio. De acuerdo, de acuerdo. De acuerdo. Bien, señores, vamos iniciando. Es el tiempo apremia y debemos seguir viendo el contenido de hoy. Líderes, dudas, aclaraciones.
sobre los puntos vistos la semana pasada, unidad 1, correspondiente a la parte de lo que es la parte de las TICs. ¿Dudas, aclaraciones? Todo en orden. Área de práctica. Sí, todo en orden. Tengo, maestra. Todo en orden. Excelente, Una me duda alegra mucho que tengo. todo esté bien. Adelante. Buenas noches. Sí, maestro, con respecto a la práctica, Buenas ¿verdad? noches. Yo quisiera saber, con respecto a la etiqueta que uno tenía que poner, Ajá. bueno, no me apareció el icono en sí de la etiqueta. Déjeme buscar en Sí, cuestión. eso lo vimos en el encuentro pasado, de que ese label de etiqueta fue reemplazado por la parte de texto y medio. Ok, Es el segundo icono de izquierda a derecha que está colocado por acá. Ver, en el área de práctica, si nosotros queremos insertar un recurso, acá en recursos va a encontrar aquí área de texto y medios, que es el que reemplaza etiqueta. Con este usted puede hacer lo mismo exactamente. Luego de acá eso es lo único que ha cambiado. ok, gracias. Siempre la orden. Bien, Yo tengo señores. una pregunta, Entonces, profesor. adelante, Raiz. Hasta, Raicis. Sí, sí. Buenas noches. Disculpe, pero yo quisiera saber hasta cuándo uno tiene para cargar, porque realmente yo no he tenido chance de cargar todavía la práctica. A ver hasta cuándo la fecha, por favor. La fecha de compromiso es miércoles a la medianoche. Luego del miércoles puede entregar con una pequeña penalidad por entrega fuera de fecha. Está bien, gracias. Siempre. Bien, líderes. Entonces, el día de hoy vamos a ver el contenido que habilitamos el pasado lunes, que tiene que ver con la parte de crear un ambiente de trabajo. Bien. Igual que en unidades anteriores, tenemos la parte del foro de reflexión e hilo conductor, que ya hemos hablado anteriormente sobre esto. Se van a ir debatiendo algunos temas, algunos tópicos, y más adelante ustedes van a conocer un poquito más sobre el porqué de este tipo de interacciones que tratamos de tener con ustedes, bien, específicamente con estos tópicos que vamos debatiendo en cada uno de los foros. Bien, entonces, más adelante vamos a ver qué buscamos con recopilar todas estas informaciones de cada uno de ustedes en la unidad 4. Bien, entonces, esa es la idea. Mientras tanto, vamos a continuar participando. Pues como saben, cada una de estas actividades tiene una puntuación que ustedes van a ir acumulando. Si continuamos adentrándonos, vamos a tener por acá la instrucción de la unidad 2, que es una breve introducción, y la guía como tal de dicha unidad. En la instrucción nos hace referencia a crear el ambiente de trabajo. Nos indica que cuando hablamos de un ambiente de trabajo, mayormente los pragmáticos piensan en un espacio físico en el cual se desarrolla cierta actividad. En nuestro caso nos referimos a un ambiente virtual en donde se transfieren conocimientos y experiencias que tienen como objetivo instruir en algún aspecto de trabajo productivo. A ver, José tiene la mano levantada, no sé si se quedó adelante, José. Ah, ok, parece que perfecto, continuamos. Y luego por acá nos dice que, los que han escuchado la frase enseñar o aprender a pensar pueden que por un lado sentirse decepcionado y por otro lado verla como tan solo un eslogan. Y aquí hacemos una cita que luce como un plan para lograr impactar el pensamiento de los docentes, que se ha repetido tanto hasta quedar en eso, prácticamente un eslogan. Esto
Karl Hein en 1986 decía que nada en sí mismo es bueno o malo, sino que depende del uso que se le haga a eso que nosotros estemos haciendo en ese momento. Desarrollar un buen ambiente de trabajo inicial será lo que permitirá tener éxito en el logro del objetivo que nos planteamos en cualquier acción formativa. Para desarrollar esta tarea debemos pensar en una estructura que ayude a eso, a enseñar a pensar. Bien. Esta parte que vemos acá, y yo siempre me gusta acompañarla de una frase que dice que no hay una segunda oportunidad para una primera buena impresión. Bien, no hay una segunda oportunidad para una primera buena impresión. Y esa conexión, ese enganche es el que nosotros debemos lograr con nuestros participantes cuando estamos trabajando en este tipo de ambiente. Si en ese primer encuentro o en esos primeros encuentros no logramos enganchar y que la sesión se siente identificada con lo que el facilitador está tratando la información que está tratando de transmitir, entonces no vamos a tener el resultado esperado. Bien. Esto muchas veces lleva consigo ser un poquito flexible, lo admito, pues en ocasiones, en vez de yo hacer un cerrado completo de una unidad, prefiero sacrificarme y revisar varias veces esas unidades, porque una persona o varias personas tuvieron alguna situación y ya yo evalué eso el jueves pasado, por ejemplo, y cuando voy a evaluar la segunda unidad, tengo que recoger de la primera unidad porque hay personas que no pudieron entregar a tiempo y entregaron un poco más tarde. Bien, entonces eso también hay que evaluar. Entonces, es parte de nuestro proceso porque en este tipo de ambiente, de escenarios que son prácticamente jóvenes aún, bien, son escenarios jóvenes aún, eh, todavía falta un poquito sobre esa, de la disciplina de enfocarse, de sacar un tiempo específicamente para ello y demás. Pero eso con el tiempo se va a ir logrando, ¿bien? Pero retornando al ambiente de trabajo, el buen ambiente de trabajo nos permitirá una buena atmósfera para desarrollar los temas que se trabajen posteriormente y mantener al participante activo en sus tareas y actividades a lo largo del entrenamiento. Entonces, esto es vital para crear ese compromiso en el participante. En el material de estudio encontraremos términos como rapport. Si alguno estudió psicología, quizás lo haya escuchado. Lo que se busca con este término es englobar una serie de sutiles acciones que buscan lograr una atmósfera esa atmósfera, perdón, que hemos mencionado. Cimentar las bases de una buena comunicación para lograr pensar en lo que se pretende transmitir y o recibir. Así, por aquí, si se fijan, se detalla mucho más los diferentes conceptos que vamos viendo. Ya si nos adentramos en la guía, podemos verlo mucho más en detalle, cada uno de estos términos. Crear el ambiente de trabajo en la formación virtual. De los tópicos que vamos a visualizar, la relación inicial de trabajo, la empatía comunicativa, que no es lo mismo que la empatía comunicativa a distancia, cómo construir la relación inicial a distancia, y todos estos conceptos, contrato de aprendizaje, que viene siendo ese primer contrato en el que nos ponemos de acuerdo, cuáles son las reglas del curso, entre otros. Vamos a ver ahora, José Iván, adelante. Tiene la mano levantada. Sí, sí, maestro, buenas. ¿Me escucha? Sí, le ¿Escucha? escuchamos. Sí, específicamente con esa parte, con relación a, veo que Infotep tiene un poquito significado ciertos términos con relación, por ejemplo, el acuerdo de contrato de aprendizaje. Yo soy abogado, yo veo, y a la vez como facilitador, hay que tener mucho, hay que manejarse con el lenguaje didáctico, donde hay que buscar la forma de simplificarlo o hacerlo lo más amigable posible para que sea a la vez más entendible y la gente pueda contextualizar de forma más fácil.
En ese Entiendo. aspecto, maestro, en la elaboración, por ejemplo, del plan, uno como eh, tutor virtual, uno puede hacer sus modificaciones propias. Sí, sí, claro que sí. Realmente esta parte del contrato de aprendizaje se visualiza acá como un compromiso más que otra cosa, ¿bien? Y si se fija, por ejemplo, si esto lo llevamos a una clase virtual, no se visualiza como contrato de aprendizaje, se visualiza, por ejemplo, como el foro de las reglas del curso. Vamos a indicar, por ejemplo, cuáles son las reglas del curso y creamos un foro en el cual cada quien puede decir, por ejemplo, el facilitador, inteligentemente, aporta esas reglas importantes que él entiende que son, en este caso, esenciales, bien esenciales. Entonces, a partir de ahí, de él aportar esas reglas, entonces invita a los participantes a adicionar reglas que ellos entiendan pueden aportar al correcto desenvolvimiento de la acción formativa. Y ahí surge una lluvia de ideas que trae consigo a ese foro de reglas en el cual tenemos ya una lista completa con todas las reglas que todos deben cumplir en la acción formativa. Bien, ¿Verdad? pero sí, entiendo su punto de vista y es probable que más adelante este tipo de términos se simplifiquen un poquito más. Bien, entonces vamos viendo un poco más por acá. En la introducción nos indica que en esta unidad didáctica abordaremos la construcción de la relación de trabajo entre el tutor o tutora y los participantes, eh, mediada por la distancia y las tecnologías de la información y la comunicación. Dicha relación es el producto de un proceso orientado por el tutor a lo largo del curso, pero en su construcción juega un papel determinante los primeros contactos con los y las participantes. En los contactos iniciales se sientan las bases de cómo serán las comunicaciones, siendo un elemento clave para facilitar eh, lo que se conoce como rapport o construir el mismo, o empatía comunicativa. Es uno de los retos inmediatos del tutor o tutora a distancia. Y una vez alcanzado un clima comunicativo favorable, es posible entonces definir cómo se trabajará para alcanzar los objetivos, lo cual se concreta en la formulación de ese famoso contrato de aprendizaje que viene siendo ya el foro de reglas con cuáles son las reglas y términos que vamos a utilizar, con lo cual vamos a regir la acción formativa. Aquí vamos a visualizar ya en detalle todos estos términos. Les voy a invitar aquí a que ustedes lo vayan, en este caso, leyendo en casa. El documento tiene unas 26 páginas. Vamos a tratar de ver las partes que son esenciales. En este caso vemos aquí una comparación entre lo que es la empatía comunicativa de manera tradicional y la empatía comunicativa a distancia. Como saben, son formas diferentes de trabajar. En este caso, con mucha probabilidad, usted se estará preguntando, ¿es posible la empatía comunicativa a distancia? Nuestra respuesta es que sí, aunque evidentemente el fenómeno tiene características diferentes de las que presenta una situación presencial. En una situación donde la comunicación está mediada por la distancia física y temporal, las personas tienen un comportamiento diferente. En lugar de estar escuchando a su interlocutor y observando su lenguaje corporal, lo que hacen es explotar las comunicaciones, explorar las comunicaciones, es decir, buscan signos que además del texto les sirvan para interpretar la propuesta de comunicación y de relación que le está haciendo la otra persona. Mientras que en la comunicación presencial las personas saben ya cómo comportarse en un diálogo, cómo escuchar, cómo preguntar y qué interferencias hacer a partir de determinados signos. En la comunicación a distancia no existen pautas de comportamientos automáticas. Eso es lo que hace que prevalezca una actitud de exploración
donde se presta una atención mucho más minuciosa a detalles de la comunicación, que además pueden ser diversos de persona a persona, o sea, pueden variar entre persona y persona. Por esos motivos, en la comunicación a distancia cobra una importancia esencial el establecimiento claro de una buena relación inicial. La relación inicial en la formación a distancia se refiere al logro de la empatía comunicativa y la consecuente definición de los términos de la relación entre el tutor y los participantes. A eso le llamamos lo que es la relación inicial. Es pues tarea de la tutoría, del tutor, a distancia, procurar una relación inicial positiva con los participantes, encaminada al desarrollo del mejor clima de comunicación, donde prevalezca la confianza, la transparencia y la bidireccionalidad. Y aquí se va dando algunos pasos sobre cómo construir esta relación inicial a distancia. Iniciamos con la bienvenida y la presentación, tanto del facilitador como de los participantes. Esto lo pudimos visualizar en lo que fue el foro de socialización. Luego, información escrita, detallada y oportuna sobre el programa y sobre las tecnologías a utilizar. En el área de ambientación estuvimos viendo aquí todo lo que es la parte de tecnología a utilizar, Teams, WhatsApp y demás. eh, Así como el programa de clase, criterios de evaluación y demás, que todo esto lo estuvimos viendo la semana pasada. Y entonces, luego seguimos con el contrato de aprendizaje. Si se fijan, muchos de estos pasos los vamos ejecutando muchas veces en una secuencia que ni cuenta nos damos. Bien, ya luego de que usted lo domina, no se visualizan como bloques, sino que usted automáticamente lo va ejecutando y va saltando de uno a otro, muchas veces sin percatarse que está haciendo un salto entre uno y otro punto. ¿Bien? Entonces, ya aquí detallamos un poquito más sobre lo que es la bienvenida y la presentación, la manera sugerida de hacerlo, ¿verdad? Y luego vamos avanzando con, si quiero hacer la bienvenida y la presentación en la inducción individual, o en dado caso, aquí incluso tenemos un ejemplo de retroalimentaciones, inclusive. Y así, si lo vamos a hacer también la bienvenida y la presentación de manera colectiva o grupal. Bien. Entonces, eh, en todos estos escenarios podemos tomar como referencia el uso de las herramientas asimétricas o simétricas. Y aquí se muestra, por ejemplo, tanto el objetivo, las diferentes actividades de cómo y cuándo ejecutarlas. Esto es muy importante porque a veces, por ejemplo, preparar la inducción, el envío de las claves de acceso y todo eso, en qué tiempo debe hacerse, por lo regular debe hacerse antes del inicio de la acción formativa. Se les comparte un correo de bienvenida. Preparar la inducción, recordatorio de la fecha de realización de dicha inducción una semana antes. La semana cero, crear la empatía comunicativa, practicando el estilo de comunicación, envío de mensajes, invitando a los participantes. Por lo regular se hacen los días lunes, si tienen encuentro el día lunes. Bien. Y así sucesivamente. Si se fijan, por ejemplo, yo les compartí un mensaje un poco más temprano, tipo como 6, así más o menos, 6, 5 y algo de la tarde, de que recuerden que tenemos nuestro encuentro de hoy, eh, porque a veces, aunque lo tenemos en nuestra agenda, puede pasar que haya un malentendido y no se pueda acudir a ese encuentro. ¿Bien? Entonces, por lo regular, en mi caso, yo trabajo con la herramienta Teams que me maneja lo que es el calendario. ¿Bien? Entonces, aquí yo puedo colocar las diferentes sesiones en los diferentes horarios. Pero, por ejemplo, ayer me sucedió algo que yo tengo un curso de 4 semanas. Sucede que esas 4 semanas, la contraparte de la empresa me indicó, bueno, mira, yo necesito que el curso, las 2 primeras semanas lo impartamos
en un día específico a una hora específica. Los 2 últimos días los vamos a trabajar el mismo día, pero una hora después. Bien, una hora después. Yo no lo planteé así en el Teams. Yo lo coloqué para los 4 días en la hora inicial que él me indicó y a mí se me olvidó eso. Se me olvidó cambiarlo en la segunda semana, a partir de la segunda semana para la siguiente hora. Sucede que ayer yo estoy en un lugar, me tomo un poco lo tarde y digo, wow, no me va a dar tiempo a llegar a casa. Me voy a dirigir a un lugar donde pueda yo impartir la docencia. Me quedo ahí una hora porque eran ya las 6, me tocaba a las 7, que entendía yo. Cuando ya está próximo a las 7, como unos 20 minutos antes, notifico al grupo. Lo había notificado en la mañana de que ese día teníamos encuentro, pero lo notifico como 20 minutos antes de que vamos a empezar a las 7. Y entonces es ahí donde me recuerdan, recuerde que hoy iniciamos el horario a las 8. Yo, perfecto, no hay problema. Gracias a Dios yo no tenía nada que me chocara en la hora siguiente y simplemente me quedé esa hora más ahí en ese lugar porque ya como que no me iba a dar tiempo a llegar a casa. Y se pudo solucionar ese tema. Entonces, esto ayuda bastante, aunque pueden surgir situaciones como esa, como esta que me surgió ayer. Bien, entonces, muy importante. También aquí les da algunos tips sobre ese tipo de herramientas sincrónicas como la que estamos utilizando hoy en este momento, que es Microsoft Teams. Se pueden utilizar también chats sincrónicos o notas de voz o llamadas que nos permiten a nosotros interactuar a la vez en un entorno en tiempo real. Eso es lo que en este caso motiva lo que es la parte sincrónica. Y ya aquí entonces se va viendo el paso a paso de cómo nosotros que trabajar con el contrato de aprendizaje, establecer el encuadre institucional, definir el encuadre de grupo, cuando el curso tiene, o sea, en este caso si estuviese en la modalidad grupal, definir el encuadre grupal, formular el plan personal de trabajo y así sucesivamente. Bien, perfecto. Entonces, ya habiendo visto aquí gran parte de la guía, van a tener aquí algunas actividades que realizar. ¿Cuáles son? Las siguientes. Foro de la unidad 2, asignación de la unidad 2 en el área, en este caso, a ver, en el foro nos pide indicar la importancia que tiene la empatía comunicativa y armonía en un curso a distancia. Si fueras tutor de un curso virtual, ¿cuáles estrategias utilizarías para lograr una comunicación efectiva y asertiva? ¿Cuáles aspectos podrían limitar la comunicación efectiva de un curso a distancia? Entonces, en base a esto, van a hacer su aporte, así como lo han hecho sus compañeros aquí debajo. En cuanto a la actividad teórica, tienen este pequeño cuestionario que completar en base al material de la guía didáctica también. Bien. Una vez completado, lo van a colocar acá, donde indica coloque aquí la asignación de la unidad 2. Si se fijan, cada actividad aquí que tiene una puntuación lo indica a la derecha. Entonces, de esa manera ustedes pueden identificar cómo está distribuida la puntuación. Por último, en la parte didáctica, aquí, o metodológica, aquí tenemos la evaluación de la unidad 2, que es una evaluación autoevaluable en base a 30 puntos, con falso verdadero, selección múltiple y demás. Luego tenemos las actividades del área de práctica. Vamos a ver. Yeser, adelante. Tiene Maestro, una duda. buenas noches, disculpe. Usted estaba proyectando pantalla, cualquier cosa, compartiendo pantalla. Sí, claro, claro. Yo no lo Sí estoy, está. yo no estoy viendo nada.
Si está en un dispositivo móvil, puedes deslizar la pantalla si lo tienes horizontal. Ok, está bien. Si no, a veces con yo descompartir y compartir nuevamente se soluciona. Me dejas Ahora saber. sí. Muchas gracias. Siempre, señor. Gracias. Son algunos detallitos que pueden darse cuando estamos trabajando con este tipo de herramientas. Y del otro lado, ustedes tienen múltiples dispositivos. Bien, entonces, importante que también sucedan para que así cuando ustedes les toque trabajar de este lado, ustedes también tengan ese conocimiento de esos tips que pueden, situaciones que pueden presentarse. Gracias. Siempre a la orden. Entonces, las siguientes actividades deben realizarse en el área de práctica. Como bien les había indicado al inicio, la idea de estas secciones del área de práctica es que nosotros vamos a ir creando hasta la unidad 4, agregando objetos a ese bloque que le hemos asignado a ustedes. Al final de esas 4 unidades, su área de práctica va a aparecer más o menos, debe parecerse a una unidad de estas que nosotros estamos visualizando acá. Bien, la cual, en vez de identificarla con su nombre, como lo hicieron aquí arriba, se va a identificar en el mundo real con el nombre de una unidad y el nombre alusivo al título de esa unidad, con el banner de esa unidad, con foros relacionados al contenido de la unidad, con guías relacionadas al contenido de la unidad y así sucesivamente. Bien, quiero que tengan eso bien claro del por qué estamos haciendo estas prácticas en el área de práctica y qué buscamos didácticamente hablando con esas actividades prácticas. Entonces, ya en este punto vamos a ver lo que es la creación de un foro de reflexión y la creación de un hilo conductor, un foro de hilo conductor. Miren, básicamente la diferencia que tenemos entre foros es el contexto que nosotros le demos al foro. Bien, si vamos a trabajar de foros con foros de reflexión o inducción, por lo regular son foros de debate. Esos foros en los cuales yo planteo un tema, planteo una problemática, planteo una serie de preguntas y en base a esas preguntas ustedes hacen aportes, pueden aportar incluso sobre las participaciones de sus compañeros y demás. Bien. Pero también, como pueden haber visualizado anteriormente, tenemos foros de dudas. Los foros de dudas nos permiten a nosotros eh, retroalimentar al participante o aclarar sobre alguna duda que tengan. Por lo regular, los foros de dudas no tienen una puntuación, no se le asignan puntuación y por ende, básicamente no se le pone una puntuación como tal. Entonces, por eso les indico que la diferencia entre un foro y otro básicamente es el contexto que se le dé. Entonces, en esta actividad práctica, en la unidad 2, van a trabajar un foro de reflexión, eh, tomando en consideración el foro de reflexión de la unidad 2, aplicándolo a la temática o al tópico que usted esté trabajando de su área. eh, Va a ser el ajuste necesario para que se pueda adaptar a ese tópico o esa temática que usted esté trabajando. Entonces, ¿qué nos indica aquí? ¿Qué es lo que debo hacer? Aquí nos indica una pequeña guía de cómo lo debo hacer y luego aquí debajo donde voy a colocar la evidencia de lo realizado. Por lo regular se hace un documento de Word o PDF. Bien, vamos a abrirlo también. Entonces, ¿en qué vamos a hacer? Aquí nos indica que vamos a crear un foro de reflexión en el cual, si se fijan, ya nosotros habíamos identificado nuestra área de trabajo. Hemos colocado el banner, que eso lo hicimos la semana pasada. Y una vez agregado nuestro foro, debe visualizarse nuestra área de práctica de esta forma, más o menos. Bien. ¿Cómo vamos a hacer esto? Aquí en la guía de cómo hacer el foro de reflexión semanal, nos indica que debemos buscar un audiovisual relacionado con el área de práctica que nosotros estemos realizando. Este audiovisual usted va a copiar el enlace, vamos a activar la edición, vamos a agregar una actividad o recurso, se le va a indicar que es un foro, se coloca el nombre de ese foro, puede ser el nombre que usted quiere que aparezca en la parte, en la pantalla inicial, y aquí podemos identificar si quiero insertar un vínculo,
Seleccionando un texto, puedo ese vínculo que yo copié, asociarlo a esa cadena de texto que tengo seleccionado. Y así van a seguir los pasos. La idea es básicamente que al final se le pueda colocar incluso una puntuación. Bien. Se puede agregar a la categoría que ustedes crearon la semana pasada. La idea, recuerden, que según vayamos agregando actividades, la debemos asignar a la categoría que creamos para que esa puntuación vaya aumentando. El objetivo es que al finalizar la unidad 4, usted tenga la cantidad de actividades con la puntuación distribuida en base a 100 puntos. Luz, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Maestro, yo estuve verificando ayer esta, esta asignación de crear el foro y veo que el ejemplo es subiendo un video, un link. Yo estaba tratando de hacer exactamente lo mismo y luego paré para entonces hoy en la clase preguntarle si es ese video exactamente que debemos subir o aquí nosotros vamos a usar la creatividad, o sea, elegir un video que uno seleccione o alguna otra cosa, o obligatoriamente tiene que ser un video este foro de reflexión. Preferiblemente. Recuerden que la idea es que ustedes aprendan a colocar los objetos Los objetos, ok. en la Pero no tiene que plataforma. ser ese mismo, no tiene que ser ese mismo que usted subió en el No, ejemplo. no, no, no. Ok, cualquier Debe estar relacionado a la temática que usted esté trabajando. Ujú, Porque, por ejemplo, aquí en este grupo tenemos licenciado en contabilidad, tenemos doctores en derecho, tenemos informáticos y demás. Cada quien está trabajando en el área de práctica en base a su área de formación profesional. correcto. Yo no me voy a basar, no me voy a basar en la evaluación del contenido como tal, bien, porque realmente hay temas que no voy a dominar. Pero sí, el tema de la estructura, sí lo voy a tomar en cuenta bien en cuanto a las evaluaciones. Ok, Eh, entonces, es importante que cada quien vaya desarrollando en su área de formación profesional. Por ejemplo, aquí vemos a Giselle, que está trabajando como auxiliar de farmacia. Si vemos a Fior, aquí está trabajando en parte de finanzas, manejo de la tarjeta de crédito. Si vemos a Ana, contabilidad. Y así sucesivamente, cada quien va a ir desarrollando en su área, luz, en este caso, estética. Bien, sí. la idea es esa, que cada quien, usted puede buscar un audiovisual en YouTube que esté relacionado con el área que usted esté desarrollando y en base a eso, usted va a crear un foro puede decir, bueno, mire, en base a lo visualizado en el audiovisual compartido, favor indicar cuáles puntos entiendes que son esenciales para el desarrollo de las técnicas estéticas, por ejemplo. Sí, pero Bien. una pregunta, ¿el Ujú. foro de reflexión no Ajá. es abierto en el sentido de que puede ser hasta un tema genérico? Por ejemplo, un video de motivación a personas emprendedoras, por decirle Ujú. algo. Sí, podría ser, podría ser. Porque como es de reflexión, entiendo que no obligatoriamente habría que enfocarlo en el área que estamos. Sí, Ujú. o sea, podrían ser dos en uno en ese caso, pero como es de reflexión, podría ser de Ujú. un tópico que se asocie, ¿verdad? Por ejemplo. Sí, que esté relacionado, aunque no Exacto. sea 100%. Ok. Recuerde que en esta unidad vamos a crear dos foros, ¿bien? Sí, Tenemos sí. lo que es un foro de reflexión y uno de hilo conductor. Entonces, el contexto es diferente en cada uno Ok. de estos. No voy a esperar ahora la explicación del conductor porque ahí no he llegado aún. Bien, Gracias. perfecto. Siempre la orden. Entonces, bueno, básicamente acá, bueno, nos quedamos por aquí, vimos la de reflexión, eh, nos indica, ok, aquí es donde se va a colocar la tarea de su foro de reflexión, o sea, la evidencia de lo que usted hizo, que es básicamente este punto de acá. Coloque aquí la asignación, crea un foro de reflexión de la unidad 1.
Vamos a ver, yo estoy aquí en la unidad 2, sí, exactamente. En este caso, la semana de reflexión semanal de la unidad 1, que es la que usted está trabajando en el área de práctica. Bien, para que no crea confusión. Estamos trabajando la unidad 2, pero en el área de práctica es su primera unidad. ¿Por qué su primera unidad? Porque como les indiqué, desde la unidad 1, la semana 1 a la semana 4, vamos a ir agregando objetos a su área de práctica. Y en la quinta semana vamos a solicitarle que usted debe crear una segunda unidad completa, tomando en consideración foro de reflexión, instrucción, guía y demás. Para que de esta manera se vea, por ejemplo, en la unidad 1, Juan Pérez, con el banner de finanzas, y en la unidad 2 vamos a trabajar ahí, no sé, crédito educativo, por decir otro tópico. Bien, en la unidad 2. Y en esa segunda semana usted va a agregar todo el contenido que dé. ¿Por qué? La idea de esto es que usted practique la inserción de los objetos, la parametrización de los mismos, tiempo, semana, puntuación y demás. Bien, entonces eso vendría siendo como parte del proyecto final. Entonces, vamos a cerrar un poco esto por acá. Ok, entonces en cuanto al hilo conductor, vamos a irlo viendo por acá. Aquí se ve la guía de cómo crear el foro de hilo conductor. Vamos a ver acá, nos dice buenos días, tutores y tutoras. Esperando que ustedes se encuentren bien, perfecto. En esta semana, una de las actividades para el área de práctica es la creación de un foro del hilo conductor. Aquí se muestra cómo crearlo y aquí se muestra cómo se va a visualizar. Nuevamente, el contexto es el que usted le dé en este caso. Para crear el hilo conductor, el foro del hilo conductor, básicamente el proceso es el mismo acá. Activamos la edición, añadir actividad o recurso, foro, el tema o tópico del foro, la descripción. Aquí se utiliza el foro para uso general. La disponibilidad, aquí nosotros podemos colocar límite de tiempo para la fecha de entrega y la fecha de corte. A este tipo de disponibilidad es la que yo me refiero, a la que lo dejo abierto, no los cotejo y no le especifico una fecha de apertura o cierre. Y de esta forma, las actividades se mantienen abiertas para que ustedes puedan continuar entregándolas sin impedirle el sistema que lo haga. Bien, entonces aquí es donde se define esa parte en los foros. Luego vamos a ir a la sección de evaluaciones o ratings, en donde vamos a seleccionar la evaluación máxima, la cual se trabaja en base a puntaje. Vamos a agregar una puntuación, en este caso de 5 puntos. Y debajo vamos a seleccionar la categoría que creamos en la unidad 1. Y así de esa forma se van a ir acumulando o sumando las diferentes puntuaciones según vayamos agregando. Escucha. No se No se escucha. oye. Dejamos de escuchar, profe. Profe, no lo escuchamos. Escucha, Y profesor. actividades. Ahora sí pareciera que empezó a oír. ¿Ahora me escuchan? Sí, pero los Sí, Sí, últimos ahora sí. explicaciones, Ok. la verdad que no se escuchó. Ok. Pregunto, diferencia entre recursos y actividades. Levantando la mano en participar. Levantando la mano aquí, por lo menos 3 opiniones. Vamos a ver, ¿quiénes se animan? Diferencias entre recursos
y actividades. Vamos a ver, Nicauri y luego Ricardo. El micrófono, Nicauri. Maestro, había levantado la mano para decirle que no había escuchado. Ah, En ok, otra vamos ocasión con respondo. Ricardo. Gracias, Nicauri. Ricardo, Buenas noches. Un buenas recurso noches. sería, como usted mencionó, un video o un texto explicando, valga la redundancia, la actividad que vayan a realizar. Dígase un ejemplo, un cuestionario sería la actividad y el recurso sería un documento, un texto explicando la respuesta del cuestionario. Ok, muchas gracias. José Iván, No, seguimos con la misma línea del compañero. Recurso es la herramienta que te dice los pasos a dar, mientras que la actividad per se es la tarea. perfecto. Vamos a ver, tenemos dos personas más. Bueno, hay uno que dice Teams y luego tengo a Ivonne y a Carlos Valdera. ¿Alguien tiene una respuesta diferente a a la que han dado los compañeros hasta el momento de estas tres personas que tenemos acá? Punto de vista Bueno, diferente. Ivonne, adelante. en mi, sí, en mi caso lo que iba a abundar simplemente es que más que solamente explicar las actividades, yo considero que los Ujú, recursos son el material que se va colocando en la plataforma para que vayamos abundando en cuanto a los conocimientos, leyendo o instruyéndonos, no solamente ujú. explicando una actividad, sino ampliando los conocimientos. Ok. Carlos, ¿algo diferente que aportar? Sí, por ejemplo, existen herramientas como Kazoo, creo que es, que te permite interactuar con el usuario haciendo preguntas y de ese tipo. Entonces, el recurso en sí puede ser el servicio o la aplicación como tal. Y la actividad es, por ejemplo, que de un tema en particular yo vacíe ciertas preguntas y lo haga en modo de juego para que las personas la vayan llenando y que tenga su puntuación en línea. Ok. Bueno, ahí te comento algo. Nos estamos centrando específicamente en los objetos que tenemos acá, en el área de práctica. Bien, cuando hacemos clic acá en cualquiera de estos bloques de añadir actividad o recurso, estamos refiriéndonos específicamente a estos objetos. Bien, básicamente la diferencia, varios de ustedes coincidieron con parte de las diferencias. Dentro de ellas, los recursos se utilizan por lo regular para ilustrar, bien, para dar información. Y estos no requieren de una interacción facilitador-participante. Bien, el facilitador coloca la información, el recurso, y el participante lo consume cuando él tenga la posibilidad, y el facilitador ni cuenta se da cuando el participante consume ese recurso. Bien. Eh, el recurso no tiene forma de usted interactuar con el participante, dígase a través de alguna entrega, a través de alguna puntuación, a través de alguna retroalimentación. El recurso no permite esto. Bien. Mientras que las actividades sí permiten esto. Por lo regular son actividades evaluables, se pueden evaluar, se puede colocar una puntuación. Y si hay una interacción en la que, por ejemplo, usted como participante hace una entrega de una tarea, esa tarea se evalúa, se coloca una calificación y se envía una retroalimentación al participante del por qué no se alcanzó una puntuación máxima o simplemente felicitándolo por el buen trabajo realizado y demás. Bien. Ahora hay un punto interesante que Carlos, creo que fue Carlos, ¿no?
que Carlos indicó sobre el caso de Kahoot. Ya cuando hablamos de Kahoot y de ese tipo de herramientas, hablamos de herramientas de gamificación. Las herramientas de gamificación son herramientas que nos permiten a través de juegos obtener un conocimiento, en este caso, y utilizar ese tipo de herramientas como herramientas didácticas. Bien, entonces, o puede ser para medir conocimiento. Se pueden crear pequeños quiz o pequeños cuestionarios, selección múltiple, falso verdadero, que nos permitan a nosotros ampliar un poquito más en cuanto a aclarar los conocimientos y demás. Bien, entonces hay diferentes herramientas de gamificación. Dependiendo cómo estemos de tiempo al final, podemos explicar alguna de estas, aunque el curso no esté directamente relacionado, pero va a depender de qué tanto avancemos. Y vamos a mostrar incluso, se puede mostrar incluso cómo integrarlas a la herramienta de Moodle. Esto le da un valor agregado. Por ejemplo, brevemente, en mi caso, ya yo las tengo integradas cuando doy cursos un poquito más técnicos, como por ejemplo cursos de Excel, que son cursos un poquito más prácticos en el sentido de que todas las semanas hay mucha actividad práctica. Y por ejemplo, aquí yo tengo algunos agregados ya en esta cuenta, tengo otras cuentas también. Por ejemplo, este es un quiz específicamente para Excel básico. La primera semana ya yo una vez explicamos los conceptos de la unidad, entonces con este tipo de herramientas hacemos como un sellado del conocimiento, ¿bien? En el cual el participante ya ahí se valida si entendió correctamente el contenido. Si no lo entendió, ratifica en este caso o aclara cualquier duda que tenga. Y si lo entendió, entonces ratifica ese aprendizaje que él tuvo en el encuentro. Bien. Entonces, este tipo de herramientas son muy interesantes eh, para implementarlas en esos casos que queremos hacer una evaluación con el grupo de manera amigable y que sea fácil de seleccionar con selección múltiples, falso verdadero, entre otros tipos de preguntas. Bien, entonces ya con la inserción de ese segundo foro, debe verse de esta forma su área de práctica con su identificación, su banner y los dos foros que ha insertado. Por último, va a crear una carpeta y subir un archivo o adjuntar un archivo. En este caso, así como en Windows, que creamos una carpeta, aquí podemos crear una carpeta para precisamente nosotros utilizar recursos. Si tenemos un curso de contabilidad y yo quiero agregar varios formularios de eso no sé, que utiliza la DGI, el formulario del 606, 607, 608, y de manera tal que lo pueda utilizar de referencia y está un poquito incómodo, quizás entrar a la oficina virtual y demás. Entonces yo lo puedo descargar, lo pongo en una carpetita aquí dentro de la unidad, cuestión de facilitarle la vida a los participantes y lo puedan descargar de manera fácil. Entonces básicamente acá se les pide crear una carpeta o un documento, el cual van a colocar aquí. Aquí se muestra el paso a paso también de cómo hacerlo. Básicamente agregar una carpeta. Se selecciona aquí carpeta. Al ser un objeto de enseñanza, sabemos que es un recurso. Si se fijan aquí nos dice todos, actividades o recursos. Si es en todos, lo va a encontrar acá. Si es en recursos, lo va a encontrar acá. El nombre de la carpeta, una breve descripción. Aquí usted puede tanto agregar el archivo como arrastrarlo y soltarlo. Bien, o sea, yo puedo acá adicionar aquí una carpeta en recursos, carpeta, carpeta de prueba, la breve descripción y acá donde está el contenido, puedo entonces yo aquí insertar esos
esas actividades o tareas que yo quiero incluir. A ver, hay alguien en espera. Por ejemplo, si quiero esta imagen, la arrastro y la suelto acá. Si quiero una asignación, la arrastro y la suelto acá. Si quiero un archivo de Excel, lo arrastro y lo suelto acá. Y así puedo ir agregando tantas carpetas necesite o tantos archivos necesiten esa carpeta. Una vez yo lo guardo y se muestra acá los diferentes archivos, vamos a mostrar cómo se visualiza. Aquí está mi carpeta, accedo a ella, aquí tengo los diferentes archivos. Si lo quiero descargar uno a la vez, le doy un clic al que yo necesite. Si lo quiero descargar todos, entonces aquí le digo descargar carpeta y se van a descargar todos a la vez. Entonces, este tipo de herramientas se utilizan cuando yo quiero compartir recursos con los participantes que quiero que ellos utilicen en una actividad práctica a realizar. Entonces, una vez ya usted decide si lo va a agregar manualmente o si simplemente arrastra el archivo, entonces cuando usted guarde los cambios se va a visualizar de esta forma los diferentes foros, dos foros y una carpeta con el nombre o la información que tenga. Entonces, señores, yo creo que con esto ya finalizamos lo que es el contenido de la unidad 2, el cual contiene esos dos foros y esa carpeta como la actividad práctica, más las actividades metodológicas que vemos aquí en la parte superior. No sé si tienen alguna duda o aclaración antes de finalizar nuestro encuentro. Dudas o aclaraciones adicionales. Hemos hecho algunas evaluaciones. Pueden ir viendo en la parte de calificaciones. Sé que luego de esto han participado algunos más. Esas entregas que han hecho luego de la fecha de cierre, la vamos a evaluar junto con la unidad 2 para que lo tengan en cuenta. José, Iván, adelante. Sí, precisamente sobre las evaluaciones y el asunto de la puntuación que usted decía como que iba y todavía sigue abierto normal para la unidad 1, ¿verdad? Porque faltan por hacer las Sí, evaluaciones. lo que entregó luego del día de ayer lo puede entregar, o sea, pero va a tener una pequeña penalidad por entrega fuera de fecha. Si vale 10, puede que le valga 9, aunque esté lista perfecta, ¿bien? Para que lo tenga en cuenta. Maestro, pero tienen que ser más flexibles, porque es la primera vez que muchos estamos en contacto con eso, no se puede radicalizar. Recuerde que eso influye mucho. No se ría, eso viene, eso puede interpretarse y esto está grabando. Por lo Está menos aprovechando de mi chancenos nobleza. un día, corte, para para que podamos completar lo que no hemos podido completar. Y ahí hablo en nombre de todos ellos. Perfecto, vamos a analizar eso, no se preocupe, le buscamos la vuelta. Lo que, Ya lo que gracias. sí, lo que sí de verdad quiero que la mayoría hagan sus entregas, ¿verdad? Que hagan su tarea y hagan las entregas. Si tienen una duda, traten de aclararla, pues cuando les toque impartir docencia. eh, Aunque estamos por acá para apoyarles, he apoyado a muchos de los facilitadores que hoy en día trabajan en la formación a distancia. Nos tocó una tarea muy fuerte en pandemia, como les había comentado. Profesor, una pregunta. Es importante que dominen el tema de la plataforma. Los que no son muy tecnológicos tienen que hacer un doble esfuerzo para aprovechar esta oportunidad. ¿Bien? ¿Quién más? ¿Alguien más? César. Ok, parece que se le quedó el micrófono abierto. Bueno, señores, para mí un placer haber estado con ustedes. Espero que les haya gustado nuestro segundo encuentro de 5 que vamos a sostener. Y espero verles en la meta a todos. Sería hasta la próxima semana. Y nada, pasen buenas noches. Bye bye. ¿Cuándo te va a habilitar la unidad número 3? Lunes. El Ok, lunes. muchas gracias. Siempre pasen buenas. Buenas Gracias, noches. buen maestro. Pasa buenas noches. Buenas Nos vemos noches. también. noches. Buenas Buenas noches. noches. Bye, bendiciones.